Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 291757. Los números de esta tarde, casi 1 millón de trabajadores, dice el PIT-CNT, adhirieron al paro. Desde la central sindical aseguraron que harán lo posible por modificar las pautas salariales. Le damos la bienvenida a Nicolás Lucich. Gracias por ayudarnos con los números en el día de hoy. Encantado, Marinés, ¿cómo estás? Nico? Gerardo, Que estés encantado. acá. Buenas tardes para todos. ¿Cuál número miramos primero? La inflación, Sí. el déficit fiscal, la pauta salarial de gobierno que ha sido la piedra de toque, digamos, de esta... Cierto. Sí. De este conflicto, de este paro. Sí, claro. La cifra que va a invertir UPM, que se coló hoy en la conferencia de prensa del PIT-CNT, dijo, no hay buena noticia que pueda tapar este paro, pero de hecho es que el gobierno hace una jugada muy fuerte, Sí. presumiblemente una jugada legítima, es decir, no es que estén inventando cosas, ¿no? Sí. Es Es interesante lo que decís porque en realidad la gente de UPM ya venía informalmente dialogando con mucha gente en el gobierno y ahora se oficializó. Sí. A mí me parece, y los venía escuchando desde el arranque del programa, que si bien hay, por supuesto, un núcleo militante del PIT-CNT, los sindicalistas que están reclamando no perder salario, lo hicieron muy claramente en el acto del 1 de mayo, es una reivindicación más estructural, no perder salario. Pero a esa gente que no está en la militancia sindical directa, pero que adhiere al paro, que adhiere a esa sensación de que hay una dificultad, creo que el dato que más le complica es la inflación. Y no el dato en sí mismo, no son los ciudadanos analistas de la inflación, sino que ven que el salario les queda un año, obviamente, como es común, quieto, y los precios empiezan a subir, y va al supermercado y llega la tarifa y no lo cubre, ¿no? Alguien dice que la inflación es el impuesto más cruel de los sectores de ingresos más bajos. Absolutamente. Que gastan todo su ingreso en comestible, alquiler, en fin, ropa. Claro, es que además, cuando vos analizás el salario real, es decir, tu salario nominal y descontada la inflación, esos son promedios, pero en la realidad de las personas, básicamente un trabajador ajusta a principio de año y después ajusta al otro año, y además ahora el gobierno quiere que los ajustes sean cada más tiempo, y eso es lo más irritante. Año y medio, ¿no? De 18. Claro, entonces, con una inflación del 10%, si a vos te ajustan el salario cada año, perdés un 5% de salario. A pesar de que cuando medís, de punta a tu punta, salario real se va manteniendo, en realidad no se mantiene. Dicho esto, hay que acordarse que el dólar subió bastante en estos 2 últimos años y eso ha sostenido la inflación en niveles que de lo contrario no hubiera sido tan así. Pero la inflación creo que es el principal problema hoy por hoy, además de, por supuesto, el déficit fiscal, sin duda. Sin duda, y ahí hay un enredo entre las cosas. Pero claro, porque la inflación la sentís inmediatamente. Salís de acá, vas al puesto de Roberto Carlado y subieron. Porque ¿qué pasa? ¿Qué genera la inflación? Es un dato que la verdad y los economistas esto lo han analizado mucho, genera especulación y la confrontación de posiciones. Porque las partes que tienen más poder en la economía se permiten trasladar a precio. Y es lo que ha pasado en algunos sectores, que incluso lo decían desde el gobierno y también de la central sindical. Hay muchos sectores que están arreglando entre trabajadores y empresarios fuera de la pauta. ¿Cuánto fue el salario? Bueno, damos el aumento para mantener el salario real. ¿Y eso qué puede implicar en forma subyacente? Y bueno, que esas empresas o esos sectores, incluso en el sector público, después terminan pasando a tarifas ese aumento. Y ahí es donde empieza el círculo vicioso de la inflación. Claro, el tema de las pautas salariales del gobierno son para evitar que se dispare la inflación. Ese es uno de los objetivos. Claro, ese es el otro gran punto que a veces no está muy expuesto. El gobierno, fíjate que decía, aumentamos un 8,5, 7,5 y 7. Con el argumento de que, bueno, que están comprometidos a bajar. Para el sector medio, para una empresa normal, digamos, ni que esté muy mal ni que esté muy bien. 8,5, 7,5 y 7% en los 3 años del ajuste. Eso, decían, bueno, es porque pensamos que la inflación va a bajar. Sí, también, pero muestran la idea de incidir en la política salarial para que la inflación baje también. Es decir, el salario como herramienta para bajar la inflación. Porque claro, si eso se aplica y se cumple... Claro, eso es lo que le reprocha al PIT-CNT. Evidentemente. Bueno, está bien, hay problemas de inflación. La culpa es de los salarios. Ese es el planteo. Burgueño lo decía en el 1 de mayo, pedimos tanto, pretendemos que el salario no baje.
Dicho esto, hay que recordar un par de cosas. El salario hoy en la economía uruguaya está en su máximo en los últimos 40 años. Hay que irse en la serie hasta el año 75-76 para ver el salario real a los niveles que está hoy. La economía uruguaya siguió en la crisis hasta los años 80, ahí el salario avanzó un poco, después retrocedió. En los años 90 avanzó bastante, vino la crisis y se vino 20% abajo. Recuperamos hasta el año 2010 y ahí aumentamos otro 20%, es decir que hoy estamos 20-22% arriba de los niveles de fines de los 90. Es un nivel importante. La economía está estancada, hay una devaluación, que el salario real baje un poco no debería sorprender a nadie, pero los trabajadores reclaman que no. Y hay muchas diferencias entre sectores, muy fuertes. Nosotros lo estuvimos comentando en Subrayado y bueno, en nuestra cuenta de Twitter hemos comentado algunos datos. ¿Sectores de qué? ¿De en el sector políticos? público y en el sector privado. Ah, sí, claro. Absolutamente. En la salud, pero sobre todo en la educación y en la policía, los salarios reales han tenido aumentos muy fuertes. Venía de muy abajo, ¿no? Absolutamente. La policía ganaba salarios que eran paupérrimos. Súper, sí. Y la educación, ni hablar que también. Y como son sectores que tienen mucha gente, Claro. los esfuerzos presupuestarios no pueden ser de un año para el otro. Son paulatinos. Eso tiene la mayor lógica. El salario de la construcción, entre el año 2007 y el año actual, aumentó 60% real. Sin embargo, sector de la madera, otros sectores, aumentaron un 30%. Y las curtiembres solo un 10%, porque tienen otra situación de competitividad, están con más dificultades. Por eso, cuando hablamos de promedios, no todo es lo mismo, ¿no? Lucich, mañana a las 9 de la mañana el señor presidente de la República convocó a una conferencia de prensa. Único tema, papelera. Papelera. En estos minutos está la gente de UPM dando la conferencia y mañana el presidente Vázquez. Bueno, yo creo que Esos números. habla de la relevancia que tiene esto, ¿verdad? Esos números que obviamente no podemos más que orejearlos, Sí. pero esos números tienden a ser una bocanada de oxígeno Absolutamente. para el ministro Astori. Porque los podemos orejear, pero los uruguayos ya los hemos vivido. Ahí está. En la expansión de la economía uruguaya, en buena parte, acá hubo 2 o 3 factores importantes. Por supuesto que buenas políticas, sobre todo en la primera administración de Vázquez y parte de la administración Mujica. Después la cosa macroeconómicamente se puso un poco más desprolija, pero tuvimos el gran impulso de la agricultura uruguaya con la soja que creció de manera histórica. La construcción de 2 plantas de celulosa en forma prácticamente sucesiva. Cuando parecía que aflojaba, llegó la otra, con impactos muy fuertes en el PBI, del entorno del 3, 4 hasta 5%. Y después, bueno, por supuesto, una ampliación del consumo, una mayor distribución y la región que ayudó mucho hasta ahora que se nos dio vuelta. Pero el impacto de la celulosa lo vivimos muy directamente. Lo que sucede es que a veces hablando con la gente acá en Montevideo, y esto pero escúcheme, ya lo vivimos. Sí. Anduvimos muy bien porque Pero hubo hoy 2 lo plantas de hablamos celulosa. con María Inés. Una planta Claro. como lo poco que sabemos, va a ser más grande, va a ser la inversión más grande de la historia. ¿Sí? Absolutamente. Va a superar a la planta de Anterior. Bosnia, de Fray Bentos. Sí. Va a significar con un PBI más grande, pero señor. no sé, un par de puntos por lo menos. La construcción, Sí. vamos a las cifras. La planta de Monte del Plata, que es la última referencia, fueron 2.300 millones de dólares de inversión. Esta seguramente sea un poco más porque se estima que va a ser un poco más grande. Así que podemos hablar de 2.500 millones, 5 puntos del PBI por lo 5, menos. claro, sí. Pero eso hay que rodearlo de inversión en infraestructura y ahí es donde viene la negociación. Esto no está confirmado. El anuncio de UPM, para mí el más significativo, fueron 2 puntos del comunicado. Uno, que ya los árboles están. Sí, claro. Que eso había unas discusiones en el sector Pero forestal. si no van a invertir en una planta. Bueno, pero está pero claro. puede ser también a veces para convocar inversores. Sí. La base forestal ya está. La base está. Y la base está. Están todas las condiciones dadas. ¿Y el punto 2? El punto de ese es quién Por paga 2. cuánto y qué. Porque la gente de UPM dice, bueno, yo hago la planta, pero necesito el ferrocarril. Y ahí Uruguay lamentablemente está corriendo un poco de atrás. Ajá. Si tuviéramos la infraestructura, si tuviéramos todo ya hecho, como a mi juicio deberíamos haberlo tenido, porque ahí vuelvo a lo anterior. Nosotros crecimos porque crecieron estos sectores, también otros, no lo niego, pero tenemos que invertir en carretera, tenemos que invertir en ferrocarril. Lo vamos a hacer recién ahora y ahí viene la negociación con la empresa, que es lo que anunció también. Entonces estamos pensando en construcción de carreteras, estamos pensando Claro. en construcción de carreteras. Esa no es especulación, es necesaria e imprescindible. Especular puede ser reflotar el ferrocarril, Sí, señor. por lo menos a nivel de carga. Es así. Y creo que es interesante plantearlo, Marinés, de la siguiente manera. La primera planta de UPM, Sí, en
encontró el Uruguay recién saliendo de la crisis y realmente le fue muy favorable a los inversores, costos relativamente bajos y muy rápido. UPM además actuó en forma muy decidida. Pero para una hacer la situación planta. fiscal también privilegiada, ¿no? Positiva. Sí, porque además eran, digamos, los primeros años del gobierno de Vázquez y en los últimos años del gobierno de Valle ya venía la economía remontando. Fue realmente muy exitosa, le fue muy bien a UPM con esto. Ajá. En aquel momento se decía Botnia, pero ojo que UPM está hace 25 años en Uruguay, claro, plantando Bien. árboles. Todo esto es la maduración de un largo proceso de la inversión forestal, de la política forestal, que se firmó en el año 82, fines del 87, año 88, con el consenso casi general de todos los partidos, ¿no? Esto es una historia larga. Sí. La segunda planta, la de Monte del Plata, fue bastante más vidriosa, porque fue un proyecto de los españoles, no se sabía dónde se iba a localizar. Es cierto. ¿Te acordás de dónde fue que se anunció? En Buenos Aires. En Buenos Aires, nos anunciaron una inversión Nos de enteramos. los hermanos argentinos. Exacto. En Y ahora- pleno conflicto, además. Y por esta la... planta va a ser en el centro del país, lo cual, desde el punto de vista del desarrollo y la economía geográfica, es sumamente Va a permear interesante, de otra manera, pero claro. puede ser muy costoso. Lo que hay que hacer es ver cómo va la madera a la planta. A ver. Ahí necesitas mucha caminería, sobre todo es capilar. Perfecto. Como van los camiones, sí, Bien. Claro, camiones, caminería Perfecto. local. Es interesante porque una planta que está en el medio de un lugar tiene un gran potencial porque puede actuar circularmente. Cuando vos Bien. la ponés contra una frontera ya es más complicado. Y después sacar la celulosa, seguramente puede ser por tren a Montevideo, hay que ver dónde es la fuente de agua, puede ser Río Negro. A mí me han hablado y no se descarta la Laguna Merín, pero eso lo definirá UPM y capaz que alguna novedad tenemos a esta hora. Un lujo tenerte, Lucich. Encantadísimo. Los números eran fundamentales en el día de hoy. Un placer. Y cuando pensamos este programa en el día de ayer, que coincidía con el día de paro y que queríamos de alguna manera echar luz sobre los números que estaban cuestionando los trabajadores al gobierno, no teníamos pensado lo de UPM. Así que a nosotros nos sumó 100. 2 por 1. 2 por 1. Muchas gracias, Lucich. pero se lleva, le tenemos que ir, no, es de la Casa la Salud y Flora. Yo Ese- vine básicamente por la salud y flora. en Ah, realidad. no, bien, no. Yo preguntaba, Marina, que de repente como era alguien de la casa, no era necesario. Es pero- un trabajador. Sí, sí. Salud y Flora para Nicolás Lucich. Un gusto. Muchas gracias, Lucich. Encantado. Muchísimas gracias. Amigos, mañana es el último día de esta semana. Con estas novedades mucho más claras, ya profundizadas y delineadas, estaremos retomando el contacto en la tarde en casa. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2900 1757.